información en Drive que vamos a estar utilizando el día de hoy. Entonces ya pueden ir a Drive. Ahí, bueno, ahora hay unas carpetas, lo agrupé por parcial. La carpeta del primer parcial pues ya la hemos evaluado, aunque en una de ellas están las clases de aplicaciones, que esas todavía están sujetas a evaluación ahorita en el segundo parcial, porque no las evalué en el primero. Al final pues decidí mejor evaluarlo en el segundo y dejar pues el primer parcial bastante sencillo, solo la parte de ecuaciones como tal. Entonces, si ingresamos a Drive, ahora van a encontrar esto, dos carpetas. En la del segundo parcial, en la parte de documentos, ahora aparece las dos hojas de trabajo, la presentación que vimos el día anterior. Acá pues iban aspectos muy generales, lo completo de todo el tema está acá en este otro documento, que les recomiendo que lo vayan consultando, porque acá están más a detalle pues muchas de las figuras geométricas que vamos a estar desarrollando acá en la parte práctica. También vamos a ir desarrollando un formulario, por favor, en el cual pues podemos tomar alguno de la red de referencia. Yo realmente les quería compartir uno que habíamos trabajado anteriormente, pero la computadora que yo usaba se arruinó, no he logrado pues recuperar mi información. La que tengo ahorita no es mía, entonces acá no tengo mayor información al respecto, porque ya anteriormente había trabajado un formulario donde sí estaba bastante aplicado a estos ejercicios. Ahorita pues vamos a irlo construyendo. Podemos tomar de referencia alguno de la red como tal e ir agregando otras fórmulas, porque los que encontramos en la red o en internet pues van a estar bastante generales. Sin embargo, acá vamos a ver varias figuras que son aplicadas, especialmente en la parte de volumen, ¿sí? A la parte pues agrícola, pecuaria y forestal. Por lo tanto, esas no todas las vamos a encontrar en línea, sino que las vamos a ir pues anotando, ¿sí? Las vamos a ir agregando. Por hoy no sé si alguien descargó alguno de la red, si no acá pues yo les voy a ir mostrando algunas fórmulas de los ejercicios que vamos a trabajar. Entonces vamos a practicar lo de hoy. Iniciamos con geometría plana, que acá básicamente es determinar áreas, perímetros, lados de una figura en esta parte, ¿sí? Es lo que vamos a estar pues desarrollando. Radios también dependiendo lo que se nos pida, puede ser también el diámetro, etcétera. Y ya después pues vamos a entrar a la parte de geometría del espacio, donde vamos a ver volúmenes. Entonces, vamos a ver la primera parte ahorita. Les voy a ir pues explicando en qué van consistiendo los primeros ejercicios. De este vamos a hacer el 4. Lo vamos a plantear acá en la pizarra y ustedes desarrollan el 5, que es muy similar, solo que cambia pues lo que nos están pidiendo, pero la base va a ser el 4. Después vamos a desarrollar el 7 y ustedes realizan el 8 y el 9 y otro más. Yo creo que sí nos da tiempo de que desarrollemos acá otro más. Bien, entonces miremos la primera parte, por favor. Tenemos el ejercicio 1 y 2, nos piden determinar la diagonal, que en este caso es la que está acá en color verde, el perímetro y el área. La primera figura es un cuadrado, la segunda pues es un rectángulo. Piden lo mismo, solo que hay diferentes, bueno, no se determina. No se determina de la misma manera, porque entre una figura y otra pues va a cambiar
la fórmula o la ecuación que vayamos a utilizar. En realidad son ecuaciones, pero comúnmente les vamos a decir fórmulas. Bien, entonces los primeros tres no los vamos a desarrollar, ¿sí? Pero sí les voy a ir indicando pues cómo quedarían planteados. Vamos a ver acá. Recording in progress. Bien, para que quede evidencia de la clase. Bueno, tenemos acá el primer ejercicio. ¿Qué figura geométrica tenemos? Acá la figura 1. Cuadrado. Es un cuadrado, ¿verdad? Sí. La figura 2 va a ser un rectángulo. Entonces, acá en tanto el ejercicio 1 y 2, pues nos piden la diagonal, ¿sí? Que es esta línea que divide acá en medio. Y las áreas. En el caso de, al tener esto, pues tanto el cuadrado y el rectángulo divididos por una diagonal, acá que los parte pues exactamente a la mitad, ¿qué otras figuras se forman? ¿Qué logramos observar? Triángulos. Triángulos, ¿sí? Triángulos. Se forman dos triángulos, correcto. Ahora bien, ¿qué tipo de triángulos? Hay diferentes clasificaciones y hay uno muy específico que es acá la base tanto en geometría y trigonometría. ¿Cuál es? Triángulo rectángulo, es correcto. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Es común, creo yo, pues que todavía en el ciclo básico se haga énfasis en el triángulo rectángulo, ¿sí? Es más común en el ciclo básico que en la primaria. Bien, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo ¿de cuánto? 90 grados. De 90 grados, ¿sí? Tiene un ángulo que se llama recto, que es de 90 grados. Entonces también platicamos un poquito el día anterior de ángulos, que puede ser la unión de dos rayos que tienen un vértice, ¿sí? Que es el punto donde se cruzan o se intersectan. Pero acá también vamos a tener un ángulo, solo que de referencia tomamos esta parte, ¿sí? Que es un... Vamos a cambiar de color. Acá se estaría formando un ángulo recto y el ángulo recto es aquel que mide 90 grados, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, los triángulos pues tienen tres ángulos como tal, también por eso su nombre. Acá en este tipo de triángulos rectángulos pues sí hay tres ángulos. Acá si tomo solo de referencia a este triángulo tengo los tres, solo que uno de ellos mide 90 grados. Es un ángulo que le llamamos ángulo recto. Entonces, al tener acá un ángulo de 90 grados y ser un triángulo rectángulo, se aplica un teorema. ¿Alguien se recuerda cuál es ese teorema para los triángulos rectángulos? Pitágoras. De Pitágoras, ¿verdad? Entonces debemos de aplicar acá un teorema de Pitágoras, el cual pues es bastante específico para este tipo de triángulo y nos va a estar sirviendo para, específicamente para estos cuatro ejercicios, bueno, los primeros cinco, Pitágoras es clave. Y también ya tiene sus propios ejercicios que vamos a estar desarrollando. Bien, entonces acá en el 1 y el 2, si vemos que esto es un triángulo rectángulo, entonces debo de aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras toma como referencia pues los tres lados del triángulo como tal y estos lados, ¿qué nombre tomaban? ¿Se recuerda? Catetos. Catetos. Estos lados se llaman catetos. Los que están acá. En la sección anterior mencionaban opuesto y adyacente. Sí, también los podemos llamar así, solo que va a depender qué ángulo tomo de referencia para indicar cuál es el opuesto y el adyacente. Porque, por ejemplo, si yo tomo de referencia a este, su lado opuesto es el que está enfrente. Pero si yo tomara de referencia a este ángulo, su opuesto ya no sería el mismo, sino que el otro. Depende mucho de cuál se tome de referencia. Bien, Pitágoras establece lo siguiente, que los lados de un triángulo rectángulo se llaman catetos, los cuales pues se identifican con estas letras normalmente. A, B. Y el lado más largo, que va a ser la diagonal, ¿qué nombre toma?
Hipotenusa. Hipotenusa, es correcto. Y pues se identifica con la letra C. Pregunto, ¿todos vieron alguna vez el teorema de Pitágoras? Porque puede ser que alguien no y nos estemos pues adelantando un poquito, ¿sí? ¿Todos lo vieron o alguien no? En confianza, por favor. ¿Todos? Sí, ingeniero. No importa si no nos recordamos. Ajá, ya hace tiempo, pero sí Ya lo hace vi. tiempo. Sí, no importa, pues yo creería que en básicos pues todavía se miran alguno de los 3 años, pero incluso desde primaria también, sí, se podría pues ir viendo un poco esta parte. Bien, entonces pues si todos vimos Pitágoras, creo que sí comprendemos de una mejor manera o recordamos, hacemos pues un recordatorio de lo que representaba. Entonces Pitágoras pues tiene los lados, que son estos, se llaman catetos, y la diagonal, la diagonal es el lado más largo de un triángulo rectángulo, acá esta se llama hipotenusa. Entonces acá en el ejercicio 1, si queremos averiguar la diagonal del triángulo rectángulo, ¿qué lado debo de averiguar? La hipotenusa. La hipotenusa, ¿sí? Entonces conozco cuánto vale A, sí. ¿Cuánto valdría B si es un cuadrado? Y el lado vale 5. Acá también B vale 5, ¿sí? Entonces tienen A y B, hay que sacar C. En un momento vamos a colocar nuevamente las fórmulas de Pitágoras para recordarlas. Es la misma situación en el 2, ¿sí? Solo que ahora es un rectángulo, ¿verdad? Entonces al ser un rectángulo, pues cambia realmente los valores de los lados. Uno va a ser más grande que el otro, o uno va a ser más largo que el otro, como lo queramos interpretar. Acá de igual manera nos piden averiguar la diagonal, cómo se forma pues dos triángulos rectángulos, pues tomo cualquiera de los dos porque van a valer lo mismo. El lado C, ¿sí? Si conozco A y B, acá no importa ese orden, pueden ustedes decir que este es A y el otro es B. Lo que sí es importante es que estemos claros de que estos lados A y B o B y A, como los quieran llamar, se llaman catetos en un triángulo rectángulo. Del similar al 1, ¿sí? Encontrar la hipotenusa, luego el área, en el caso del área de un rectángulo es largo por ancho, multiplicar 10 por 6, acá en el área de un cuadrado es lado por lado, o el valor del lado elevado al cuadrado. El 3 va cambiando un poquito, pero lo que nos piden es el perímetro. Bien, ¿qué sería perímetro? ¿Qué es el perímetro en una figura geométrica? Las líneas. ¿Ok? ¿Qué líneas? Que lo delimitan. Las que lo rodean. Sí, el perímetro realmente es realmente es la sumatoria del valor de todos los lados, ¿sí? O dicho de otra forma, alguien lo expresó así en la otra sección y está creo que es bastante comprensible, el contorno, ¿sí? El contorno de la figura, saber cuánto mide, pero pues es solo la parte externa, ¿verdad? Entonces perímetro son los lados de la figura, pero toda la parte pues de afuera o que lo rodea, como alguien también mencionó acá. Entonces acá en el 3 conocemos estos lados del rectángulo, vale 8 en la parte de arriba, también en la parte de abajo mide 8 y 6 en los laterales. ¿Qué nos hace falta averiguar? También C. ¿Sí? Acá yo conocería estos primeros 3 lados, el de arriba vale 8, acá el lado vertical pero derecho vale 6 también. Aquí sumo 8 más 2 y me va a dar 10. El que me hace falta es encontrar este lado, que si me doy cuenta, pues también es un triángulo rectángulo, entonces encuentro C, que va a ser la hipotenusa. Al tener C, ya lo sumo con los otros datos que conozco y tengo el perímetro. Para el área hay que separar, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, por eso escogí esta figura, porque vamos pues a ver lo siguiente. En el caso del 3, pues ver que tenemos dos figuras diferentes, un triángulo y un rectángulo. Entonces hay que determinar las dos áreas y luego sumarlas para tener el área total.
Así pueden ir planteando 1, 2 y 3, que están pues bastante sencillos. La primera parte está bastante sencilla, después pues ya el nivel de dificultad también va aumentando en los ejercicios. Pero al que quiero llegar es al 4, ¿sí? Entonces observemos acá. Dice lo siguiente, hallar el perímetro y el área del trapecio isósceles, ver figura 4. Entonces tenemos acá este trapecio y veamos pues qué sucede. Tenemos acá que identificar y todos pues lograr visualizar que este trapecio se forma también a través de otras figuras. ¿Qué figuras tendríamos acá? En la figura 4, por favor. Se forman dos triángulos, rectángulos, ¿verdad? ¿Ok? Un Dos cuadrado. triángulos rectángulos. Y un cuadrado. Un cuadrado. Correcto. Entonces lo que tendríamos que hacer, si nosotros trazamos, vamos a cambiar acá el color, si trazamos acá, una línea recta, vamos a ver si me queda recta. Acá en esta parte estaríamos formando tres figuras, ¿sí? Lograríamos pues identificar tres figuras como tal, de las cuales pues tenemos dos triángulos que son iguales, estos van a ser iguales en medida y en el centro nos queda un cuadrado, ¿verdad? Entonces acá este trapecio se estaría formando de dos figuras, pero de una de ellas pues hay dos, ¿sí? Entonces el 1 y 1 que están en los extremos son dos triángulos rectángulos que se forman y la figura 2 es un cuadrado. Entonces lo que nos piden es encontrar el perímetro y el área del trapecio isósceles. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pregunta, ¿cómo creen que podemos determinar el área? ¿Qué tendríamos que ir realizando? Separarlos por individual, voy a decirlo así. ¿Ok? Podemos sacar área de triángulos, luego el del cuadrado y sumarlos. Ajá. Sí. Sí, sí lo podemos realizar. Esa es una opción. La otra es que pues lo vayamos trabajando juntos, armar como una ecuación, una fórmula básicamente, ¿sí? Para poder determinar esto. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es el 4. Entonces, nos queda claro que se forman dos triángulos y en medio un cuadrado. A todos, si lo visualizamos. Sí. Sí, Ok, ingeniero. de acuerdo. Bien, entonces, por favor, dibujan todos en su cuaderno. Acá sí, en geometría, pues es indispensable tener el esquema, ¿sí? El esquema o la figura geométrica. Así como, por ejemplo, en aplicaciones, en algunos casos, pues planteamos un esquema. Acá en geometría, tanto plana y del espacio, el dibujo sí nos va a ayudar bastante para identificar, pues uno, qué forma tiene, dos, qué información me dan y cuál es la que me hace falta, que si tengo que determinar un lado, eh, el radio, el diámetro, que más adelante vamos a ver ya circunferencias, o el perímetro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por favor, dibujamos todos en sus cuadernos esta figura y ahorita la planteamos acá en la pizarra. Entonces, el 4 va a servir de referencia para el 5. ¿Sí? El 4 les va a servir de referencia para el 5, que la figura es la misma. Sí, de hecho, acá está para el 5 ese es su dibujo. Si se dan cuenta, es igual. Lo que va a ir cambiando son las medidas. Solo que en el 5 lo que les van a pedir son estos lados, ¿sí? ¿Cuánto miden estos lados? Acá en el ejercicio 4 ya nos dan el valor de estos lados, pero determinarlos también es sencillo, no es complicado. Bien, entonces lo dibujamos todos, por favor, y ahorita ya lo resolvemos.
Ingeniera, ahí la fórmula, digamos, para calcularlo todo sería área es igual a base más base, la de arriba, creo yo, por altura partido 2, ¿o no? Para este trapecio, ¿Exacto? vamos a ver ahorita. Este. Ya lo anotaron todos. Aquí sí es importante el dibujo. Y de hecho, para el examen, sí, aquí sí les voy a estar pidiendo los esquemas. Si es que yo no se los planteo, ¿sí? Si yo solo les planteo el enunciado, ustedes lo tienen que desarrollar. Aquí sí va a ser clave esa parte. Bien, entonces, ¿qué sugieren que hagamos para el perímetro? Haga la ecuación. ¿Qué ecuación? Encontrar la hipotenusa de los dos triángulos. Ok, la hipotenusa de los dos. ¿Qué más? Vamos a ver, creo que acá sí se observa bien. Sí, ingeniera. Ok, bien, veamos entonces. Bueno, entonces tenemos acá, sí creo que ahí se observa bien. La siguiente figura en la hoja pues está más de una mejor manera, pero comprender que estas dos figuras son lo mismo, ¿sí? Le voy a poner uno y uno para hacer referencia pues, a que son la misma. Entonces, los datos que nos dan, pues ahí aparecen ya sus medidas como tal. La parte de abajo, en su momento, también puede ser expresada como una base mayor, ¿sí? Como una base mayor. La parte de arriba como una base menor, en este caso mide 4. Acá tenemos H, que es la altura. Y este lado, que mide 5, ¿sí? Entonces veamos acá. Para el perímetro, pues el perímetro de una figura geométrica es la sumatoria de todos sus lados, la parte externa, el contorno o lo que lo rodea, como alguien mencionó acá. Entonces, para el perímetro, pues debemos de sumar todos los lados, ¿sí? El perímetro de una figura geométrica es la sumatoria de los lados. ¿Entiendes? Pues la medida, ¿sí? ¿Cuánto miden los lados como tal? Bien, entonces acá deberíamos de sumar 4, 5, 10. ¿Y cuánto mide este lado? 5 igual. 5, también mide 5, ¿sí? Si yo sé que estos dos son iguales, entonces acá hay también 5 centímetros. Entonces, la primera pregunta a responder es el perímetro. ¿Qué debemos de hacer? Sumar, ¿sí? Los lados que conocemos. Entonces, sumamos 4 más 5 más 10 más 5. Y acá deberíamos de obtener el valor del perímetro, que es de ¿cuánto? 24 centímetros. 24. Ok, 24. Entonces acá también importante la dimensional, ¿sí? Acá, pues si estos son centímetros, el perímetro también va a ser centímetros. Puede suceder lo siguiente, que en determinado momento esté una figura geométrica, no nos indican la dimensional, si son centímetros, metros, pulgadas, etcétera. Pues cuando se den esos casos, si no hay una dimensional, le vamos a colocar acá la letra U, que va a hacer referencia a unidades, por favor. Cuando no nos digan en qué se midió algún lado de la figura, lo vamos a indicar como unidades. En el caso de perímetros son unidades
lineales, ¿sí? Porque el medido, pues, el perímetro, perdón, es una medida de longitud. Si nosotros desarmáramos esta figura, el perímetro nos quedaría de forma, pues, horizontal, ¿sí? O vertical. De lo que estaríamos viendo sería el largo como tal. Entonces, son unidades lineales. Si es área, ¿cuáles van a ser las unidades? Cuadradas. Ya tiene 2 dimensiones, entonces van a ser unidades cuadradas. Y si es volumen, Cúbicas. Cúbicas. esas 3 unidades vamos a estar teniendo acá. Lineales, cuadradas o cúbicas, dependiendo de lo que nos estén pidiendo. ¿Dudas para el perímetro? Está sencillo, ¿verdad? Sí. Perímetro, pues sumaría de todos los lados. Bien, ahora vamos a irnos al área, pero previamente vamos a recordar un poco pues el teorema de Pitágoras, que normalmente se miran algunos aspectos en el ciclo básico. Y acá pues también nos va a servir bastante. Pitágoras es básico tanto en geometría y trigonometría. Entonces, ¿cuándo se aplica Pitágoras? Cuando acá tengamos triángulos rectángulos. En este caso tengo dos que son iguales, ¿verdad? Entonces, al tener un triángulo rectángulo, vamos a estar aplicando el teorema de Pitágoras. Y el cual establece lo siguiente. El teorema de Pitágoras pues toma en cuenta 3 aspectos, los cuales son pues los 3 lados como tal, solo que identificados con estas letras. Es lo más común, ¿sí? A y B toman el nombre de catetos y C el nombre de hipotenusa. Entonces Pitágoras establece que la sumatoria de sus 2 lados al cuadrado nos da como resultado el valor de la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Entonces recordemos que acá debe haber un ángulo recto que mida 90 grados. Bien, entonces a partir de esta fórmula puedo despejar y encontrar lados. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el valor de B, pues hago un despeje, ¿sí? Dejo B un solo lado y le doy vuelta. A tendría que trasladarla al otro lado para ir encontrando B. Si yo quiero encontrar A, pues hago un despeje. B al cuadrado estaría en el otro lado. Entonces, pero la fórmula base es esta. ¿Qué sucede ahora? Para este ejercicio que quiero encontrar el área, pues es necesario determinar el valor de H, ¿sí? H aparece acá, sería igual a decir que sería A, por ejemplo, si yo quiero seguir esta simbología. Aquí también pueden expresarlo de esta forma. Si no quieren que este sea A, puede ser B, y si no quieren este B, puede ser A. El que normalmente no cambiamos es C, aunque de hecho acá también puede haber otra letra, pero lo más común es expresarlo con la letra C. Así aparece pues en la mayoría de libros, pero si quieren usar otra letra también está correcto, pero podemos seguir con esta misma estructura. Bien, entonces ya tengo perímetro. Ahora para el área, lo que mencionamos pues en su momento, para el área de toda la figura, si yo lo quiero hacer de esta manera, de identificar que hay 2 figuras como tal, un cuadrado y un triángulo, pero de los triángulos tenemos 2, podríamos decir lo siguiente, que el área de todo el trapecio se compone del área del cuadrado más el área del triángulo, ¿sí? De esa manera. Si yo sumo estas 2 áreas, obtengo el área de toda la figura como tal. Veamos entonces cómo encontrar el área de un cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado, ¿de qué manera se encuentra? Si solo fuera el cuadrado, ¿cómo encuentro el área? Lado por lado, lado al cuadrado.
lado por lado o lado al cuadrado. Cualquiera de las dos maneras. Eso es para el cuadrado, ¿sí? Tenemos que multiplicar. El área de un cuadrado es lado por lado, o lo puedo resumir en el valor del lado elevado al cuadrado. Cualquiera de las dos formas está correcta. Bien, ¿cómo encuentro el área de un triángulo? Hay Base por altura, partido 2. Sí, gracias. Hay tres formas. De hecho, hoy vamos a ver las tres acá. Ahorita vamos a ver la primera forma en la fórmula que voy a plantear. Bien, entonces, cuando tenemos un triángulo pues, de este tipo, la fórmula más común es base por altura dividido 2. ¿Por qué base por altura partido 2? Ahorita lo vamos a ver. Para el triángulo, esta es una fórmula. Acá voy a colocar un 2 por la siguiente razón. Porque tengo dos triángulos, ¿sí? Entonces yo voy a calcular el área para los dos. Por lo tanto, este 2 que estoy colocando acá hace referencia a que en la figura tengo dos triángulos iguales. Para tenerlo de referencia. No siempre va a ir este 2 acá. En este caso sí, porque hay dos triángulos iguales. Para que lo tengamos de referencia, por favor. Bueno, no mucho se mira, pero lo que estaba tratando de escribir acá es que tengo dos triángulos iguales, ¿sí? Por eso coloqué este 2 que aparece acá. ¿Por qué es esa fórmula? Por la siguiente razón. En el caso del triángulo, pues lo vimos en los primeros dos ejercicios, que puede resultar ya sea de dividir un cuadrado a la mitad por una diagonal o un rectángulo como tal. Supongamos que fuera un rectángulo y trazamos acá una diagonal, tengo dos triángulos, ¿sí? ¿De qué forma encuentro el área de un rectángulo? Área de un rectángulo. Base por altura. Base por altura, ¿sí? O largo por ancho, como se quiera llamar. Si tomamos la referencia base por altura, acá sería B por H. Pero si ahora yo divido el rectángulo a la mitad, ¿cuántos triángulos se forman? 2. 2. Entonces quiere decir que esta área es la mitad para un triángulo, ¿sí? Este triángulo mediría la mitad de esta área y este otro la mitad. Al momento de sumarlos, llegaría otra vez al área inicial, ¿sí? Entonces, de ahí surge este 2, de dividir, de tomar de referencia, por ejemplo, la fórmula de área para el rectángulo, dividido 2, porque acá pues estoy queriendo el área solo de la mitad, ya sea de este triángulo o del otro. Bien, entonces, esta es la manera, si yo lo quiero hacer de esta forma, ¿sí? El área del cuadrado más el área del triángulo como tal. Ahora bien, veamos, tenemos ya toda la información necesaria. ¿Sé cuánto valen los lados del cuadrado? Sí. Sí. ¿Cuánto vale? 4. Del cuadrado son 4. Ok, 4. Entonces, ¿cuánto es la altura? 4. Es 4, ¿verdad? Todos logramos identificar que 4 va a ser entonces la altura acá. ¿Sí? ¿Todos? Sí, ingeniero. Ok, entonces, ¿por qué? Porque acá es un cuadrado, entonces todos lados de un cuadrado deben ser lo mismo. Si yo ya sé que este lado, esta base, pues que está arriba y también la que está abajo miden 4, los laterales también van a medir 4 por la figura que se forma. Entonces lo que tengo que hacer acá pues es sustituir lado al cuadrado, en este caso es 4 elevado al cuadrado más 2. ¿Cuánto vale la base? Ahora debe ser el triángulo, ¿sí? Veamos acá. ¿Cuánto miden las bases? Centímetros cada uno. ¿Cuánto? ¿Perdón?
Digamos que toda la base de abajo son 10, pero 4 del cuadrado y 3 de cada lado. Ok, correcto, sí. Hay dos maneras. Una es así por ver la figura y darnos cuenta de lo siguiente. Su compañero menciona, si toda la base mide 10, la de abajo, en la base mayor, la de arriba mide 4, si yo a 10 le resto 4, me quedan 6, ¿verdad? 6 centímetros. Entonces quiere decir que 6 centímetros se van a distribuir entre estos dos triángulos. Si tienen que ser iguales, pues esto está dividido 2. Pues cada lado o cada base del triángulo va a valer 3. A modo que si yo sumo 3 más 4 es 7, más 3 es 10. Tengo que obtener el valor de la base mayor. Esa es una manera. La otra sería a través de Pitágoras. Y la vamos a dejar planteada para que veamos que realmente nos da lo mismo. Bien, si yo no supiera, vamos a tener acá pues el siguiente escenario. Si, por ejemplo, no supiéramos cuánto vale B, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer, pero sí sé cuánto vale la hipotenusa y el otro cateto. Lo que tendría que hacer es despejar, ¿sí? Entonces, si yo quiero despejar para B, lo que hago es pues trasladar esta A al lado izquierdo, solo que restando, ¿verdad? Si acá suma, en el otro lado resta. Tendríamos lo siguiente, B al cuadrado. Sin embargo, acá las unidades que vamos a querer va a ser el valor de B en su forma lineal, ¿sí? En su forma lineal, ya sea como una base o también como una altura, como tal. Entonces, ¿qué hago con este exponente? Aquí tengo el valor de B, si yo lo determino, pero va a estar elevado al cuadrado. ¿Cómo elimino este 2 de acá? Ya lo hemos visto. Raíz. Raíz. ¿Y dónde coloco la raíz? ¿Dónde está la C y el A al cuadrado? Este exponente de acá. ¿Lo puedo pasar al otro lado como un radical? Sí, ingeniero. Sí, lo puedo hacer. Yo esperaría que todos logremos identificar eso. Ya lo hemos visto en mate 1 y ahorita en mate 2 en ecuaciones lo recalcamos bastante. Entonces, tanto en las ecuaciones con radicales como cuando despejábamos ecuaciones cuadráticas. Entonces, este exponente 2 en el otro lado va a ser una raíz cuadrada y tendría el valor de B. Pues lo que tendríamos que hacer ahora es sustituir. C, acá vale 5 al cuadrado, menos el valor de A, que acá valdría 4, ¿sí? Y acá va a dar como resultado el valor de B. 5 al cuadrado, 25. 4 al cuadrado, 16. 25 menos 16, 9. Y la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto va a ser? 3. 3, ¿sí? Es lo mismo haciéndolo por deducción que de forma analítica. Sí, lo mismo. De cualquiera de las dos maneras, estos lados de las bases de los triángulos van a medir 3. Lo ideal es esto, ¿sí? Pero por deducción también está bien, porque ahí pues están analizando bastante la figura e identificando qué información tengo, cuál puedo determinar, que no le dan directamente en el ejercicio. Bien, entonces estas fórmulas las pueden ir agregando. Bueno, no sé ahorita como les menciono, si alguien pues descargó algún formulario, ya sea anoche, si se metió a internet, o lo hizo hoy o más adelante, pero cuando lo realicen, podemos ir agregando estas, ¿sí? De hecho, estas que ya están despejadas las pueden ir agregando también para tenerlas ya de forma más directa. Bien, entonces ahora este valor de B, pues es la base, la que voy a estar utilizando acá. Sustituyo el 3. ¿Cuánto vale H? H ya lo tenemos. 4. 4. ¿Sí? 3 por 4 dividido 2. Notemos acá que este 2 se anula. No hace tanto porque multiplica y divide. Sí se puede eliminar. Entonces vamos a tener que el área va a resultar
De 4 al cuadrado, 16. 3 por 4, 12, ¿verdad? Y 16 más 12, ¿cuánto es? 28. 28 centímetros cuadrados. Cuando hablemos de área van a ser unidades cuadradas. Ingeniera, yo lo hice de otra forma y me dio lo mismo. ¿Ok? ¿De qué otra forma? Sumé, digamos, los 4 centímetros de arriba más el 10, multipliqué. Perdón, no le escuché. No sé si es mi audio o el suyo. Es el de él. ¿Ok? De Nilsson, por favor. Sí, creo que fue problema de audio. Bien, entonces ¿Cómo fue la acá, señal? de acuerdo. ¿Quién nos puede indicar qué realizó, por favor? Sumé 4 más 10, lo multipliqué por la altura y lo partí dentro de 2 y da lo mismo que es 28 el área. Ok, yo sumo 10 más 4, 14 por 4 a la altura. 4. Partido 2. 14 por 4 le da 56. Sí, Dividido 2, 28. exacto. Sí, sí, también. Podríamos hacer de esa manera. Ok. Acá, y de esta forma, tomando en cuenta, pues separan, viendo las figuras que conformaban el trapecio en este caso, ¿verdad? Bien, entonces ya para ir finalizando y que este sirva de referencia para el 5, veamos lo siguiente. En el ejercicio 5, la figura va a ser la misma, de hecho ahí aparece, es la figura 5, solo que la diferencia es la siguiente. En el ejercicio 5 no nos dan esta información, esto no aparece, ¿sí? Esto no les va a aparecer. Y esto es lo que hay que determinar, ¿sí? ¿Cuánto miden estos lados que podríamos decir que son C? Porque serían pues la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Solo que ahí la pregunta está dada de esta manera. ¿Cuánto miden los lados no paralelos? Así le llaman en el ejercicio 5. Ahorita les voy a explicar por qué son lados no paralelos. Entonces, ¿qué hay que hacer en el 5? Pues primero, este dato no lo dan, entonces hay que encontrarlo. Si conocemos los dos catetos, planteamos Pitágoras, y lo que habría que encontrar es C. ¿Sí? Esta fórmula solo que despejar este exponente 2, pasan al otro lado como un radical, y ahí van a tener el valor de C, que es el mismo en los dos lados del trapecio. ¿Por qué se llaman lados no paralelos? Porque también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, voy a borrar acá. ¿Sí quedó claro este ejercicio? ¿Para todos? ¿Para todas? Sí, ingeniera. Ok. Sí, ingeniero. Tomarlo, gracias, de base para el 5, solo que no es exactamente igual, porque acá sí ya sabíamos cuánto valían estos lados. Ahora en el 5, esto también lo pregunto. Entonces, se llaman lados no paralelos por la siguiente razón. En el tema de rectas, probablemente en la práctica se los ha mencionado el ingeniero en alguna de las gráficas. De hecho, el documento lo menciona, pero esto lo vemos más a detalle realmente en Mate 3. Pero en el caso de rectas, pues vemos que van a ser dos líneas como tal. Dos tipos son lo que normalmente miramos. Rectas paralelas, ¿sí? Son aquellas que llevan la misma dirección y sentido. Entonces, se cumple eso cuando las dos pendientes valen lo mismo. Si esta fuera mi recta 1 y esta recta 2, pues tendría pendiente 1 y pendiente 2. Pues van a ser rectas paralelas cuando tienen la misma dirección y sentido. Las dos van para arriba o las dos pueden ir hacia abajo.
y nunca se cruzan. Esa es una característica también. El mismo sentido, nunca se cruzan y tienen la misma pendiente. Ahora, bien, si las rectas paralelas llevan la misma dirección, ¿qué creen que pasaría con las rectas no paralelas? ¿Qué debería suceder? ¿Qué dirección tendrían? Pues la contraria y sí se toparían. Tendrían una dirección contraria, ¿sí? Tendrían una dirección contraria como tal. Entonces, si acá estas dos van hacia arriba, por ejemplo, en las rectas, si fueran rectas no paralelas, podría tener lo siguiente. Puede ser una, por ejemplo, hacia el lado derecho, pero hacia abajo, y la otra también hacia abajo, pero hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se le denominan así a estos lados, no paralelos, porque van en dirección contraria. O sea, si nos damos cuenta, pues no tienen la misma dirección, ¿sí? Esta va más hacia el lado derecho y esta más hacia el lado izquierdo. Entonces, también por eso, pues estos lados, que realmente también son la hipotenusa, en el ejercicio 5 se llaman así, no paralelos porque no tienen la misma dirección, ¿sí? Pero en el caso de rectas, pues ese tema lo vamos a ver más a detalle, que específicamente en Mate 3 tenemos prácticamente una unidad completa para la recta como tal. Bien, entonces sí queda claro que hay que hacer en el 5, toman de base el 4, solo que no preguntan realmente lo mismo. Utilizar el perímetro de la pantalla. Sí. Acá en el 5 les dan el perímetro, o sea, ya sabemos cuánto es la sumatoria de todos los lados. Les dan el valor de las bases, 40 y 30, o sea, la de abajo, que es la base mayor, va a ser más grande que la que está arriba. Y preguntan los lados no paralelos y la figura es esta, ¿sí? Acá la parte de abajo mide 40, de arriba 30. Hay que averiguar, acá lo expresan como L, ¿sí? Que son los lados, en este caso. Hay que saber cuánto mide. Entonces, la misma situación, acá dividen, pues, el trapecio. Vamos a tener dos triángulos rectángulos iguales y un cuadrado. Y de esa manera, pues, vamos a ir determinando el valor de los lados, ¿sí? Puede ser a través de Pitágoras o también va a haber otra forma, a través del perímetro también. Pero ya les queda de tarea que lo vayan analizando, por favor. Bien, ¿quedó claro el 4 para todos? ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, Sí, ingeniero. Gracias. Bien, entonces vamos a avanzar a los siguientes. Entonces ahora 4 y 5 son similares, por favor realicen el 5. Y ahora vamos a plantear el 7. ¿Sí? Una duda. Aquí en el dibujo dice 30 centímetros y allá la pregunta dice 30 metros. ¿Cómo quiere que lo hagamos nosotros? ¿Con centímetros o con metros? Tomemos mejor los centímetros, ¿sí? Mejor expresémoslo en metros. De hecho, también en este otro hay un error, ¿sí? En las dimensionales, ¿sabes? Todavía hay que hacer ciertas correcciones. Pero trabajenlo en metros mejor. O sea que sería 0.30 metros o sería 30 metros. No, 30 metros, ¿sí? Ah, ok. Cambiar los centímetros a metros, por favor. Está. Y acá, ¿Serían 10 centímetros o trabajenlo ya sea en metros o en centímetros, como quieran. Realmente el valor a obtener va a ser el mismo, solo que si ya tomo dos dimensionales diferentes, ya pues cambia un poco, pero el valor numérico va a ser el mismo. Los que va a cambiar son las dimensionales. Si quieren trabajar en metros, colocan estos como metros. Si quieren trabajar en centímetros, entonces estas tres colóquenla con centímetros. En este caso hay un error acá. Aquí en el ejercicio 7 también va a haber un error ahorita que lo vamos a corregir.
Bien, ahora pasémonos al 7, por favor. El 7, vamos a ver otra manera de encontrar áreas de un triángulo. Por esa razón, en el ejercicio 4, pues decidí dividirlo, lograr visualizar que había un triángulo para ver cómo se determina el área. Pero podría ser más directo, como lo hizo uno de sus compañeros. Ahora veamos el 7. El 7 dice así: sea un triángulo de lados conocidos, siendo estos A 40 metros, B, por favor, B, lo vamos a trabajar también en metros, no en centímetros, sino en metros, y C, 30 metros. Calcular su área por la fórmula de Herón o fórmula del semiperímetro. Entonces ahorita vamos a ver cuál es esa expresión. Y vamos acá. Bueno, aquí no nos dan ya la figura, la tenemos que desarrollar nosotros. Entonces, algunos sí van a tener su figura geométrica como tal, otros no, solo el enunciado y hay que, pues, plantearlo, ¿verdad? Entonces, sí, algunos sí tienen, pero muchos no. Entonces, va a ser necesario que lo desarrollemos. Bien, entonces, por favor, dibujamos un triángulo, todos de lados diferentes, porque las medidas que dan acá son diferentes, 40, 25 y 30. Dibujamos todos un triángulo, por favor, y ahorita les indico cuál es esta fórmula y qué aspectos a tomar en cuenta. Entonces, por favor, aquí también hay un error. Estos centímetros, trabajémoslo como metros, por favor. No convirtiéndolo a metros, sino que cambiar la dimensional. Bien, entonces tenemos pues puede ser un triángulo de esa manera. Entonces, si nos damos cuenta, pues los tres lados son diferentes. Entonces, esta va a ser la segunda forma o forma 2 de calcular área de un triángulo. ¿Sí? Vamos a ver tres. La siguiente forma la podemos aplicar o utilizar cuando tengamos un triángulo de lados conocidos, que conocemos los tres valores. En este caso, miden 40, 25 y 30. Pues cuando sea esa situación, puedo aplicar una fórmula o ecuación. Lo más común acá en geometría es llamarles fórmula, aunque realmente son ecuaciones y funciones también, que se llama fórmula de Herón, por la persona pues, que la desarrolló, ¿sí? Numéricamente y también pues la deducción matemática. Esta fórmula toma en cuenta un aspecto que se llama semiperímetro, que básicamente el semiperímetro pues es dividir el perímetro en dos partes, ¿sí? Entonces el semiperímetro se determina de la siguiente manera. Al semiperímetro lo vamos a estar representando con la letra S
como tal. Y representa lo siguiente. Se determina sumando los tres lados, en este caso sería A, B y C, dividido 2. Puede ser que alguien indique es un promedio parecido, pero no directamente es un promedio. Al ser un promedio, acá tendríamos que estar dividiendo dentro de 3, porque estamos sumando 3 datos como tal. Entonces, lo que representa, pues, es prácticamente la mitad del perímetro, ¿sí? Eso es el semiperímetro. Y al determinar el semiperímetro, ya puedo aplicar la fórmula de Herón, que lo toma en cuenta. Y la fórmula de Herón es de la siguiente manera. La raíz cuadrada de, y acá vamos a ir multiplicando, vamos a hacer pues 4 productos entre sí, de la siguiente manera. S por la diferencia del semiperímetro con cada uno de los lados. Entonces, sería S menos A por S menos B por S menos A. De esta manera, ¿sí? Entonces, veamos acá. El valor de S, pues, nos sirve para la fórmula y también los 3 lados del ángulo. Los vamos a estar utilizando. Pregunto acá, ¿conocemos cuánto vale A, B y C? Sí. Sí. ¿Puedo calcular el semiperímetro? Sí. Sí, lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer acá? Una sustitución de valores, ¿sí? Entonces, ese va a resultar de tomar 40 más 25 más 30 dividido 2. ¿Cuánto va a valer eso? 57.5. 57. 47.5. Ajá. 47.5. Ok. 47.5 metros en este caso, ¿verdad? Sí, eran metros, ¿verdad? Entonces ya tengo el valor de S. Al tener el valor de S, lo sustituimos acá en la fórmula que está establecida de esta manera. Es multiplicar el semiperímetro por la diferencia de S y cada lado del triángulo, ¿sí? Entonces acá veamos lo siguiente. Al tener un producto, pues acá estoy multiplicando 4 factores. Alguien podría indicar lo siguiente. Bueno, si esto es metros, lo que resulta acá en este producto es metros elevado a la 4 y estaría en lo correcto, ¿sí? O sea, la dimensional que estamos utilizando elevado a la 4ª potencia resultaría de acá. Pero veamos acá, como se extrae una raíz cuadrada, ¿cuál sería la raíz cuadrada de m? M A la cuadrado. M al cuadrado. Pues acá nos quedarían unidades al cuadrado, que son el área. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Porque acá, como estamos hablando de áreas, lo que resulta es de ser unidades cuadradas y parten de acá. O sea, que esto se transforme en unidades a la 4, si estas elevadas a la 4ª potencia, pero cuando extraigo la raíz cuadrada, ya me quedan las unidades cuadradas, que son las unidades en las cuales se mide el área. Pues lo que hay que hacer ahora es una sustitución de valores, ¿sí? Pues de la siguiente forma. 47.5 por 47.5 menos A por 47.5 menos B, que vale 25, por 47.5, voy a borrar esta parte, menos C, que vale 30. Y a todo esto hay que extraerle la raíz cuadrada. Y acá deberíamos de obtener el valor del área. Recomendación para estos datos, utilizar símbolos de agrupación en la calculadora. Específicamente porque creo que la mayoría tenemos pues la calculadora Casio F82 y ahí sí es indispensable los símbolos de agrupación porque probablemente si no coloco los datos adecuadamente la calculadora los interprete de otra manera y nos pueda cambiar un poco el resultado.
¿Cuál es la diferencia entre los F350, ingeniera? En las funciones, realmente. Eh, la, por ejemplo, bueno, yo tengo una un poco diferente, aunque realmente tiene las mismas funciones que una normal, solo que cambia un poco esta que tengo acá, no encuentro la otra, porque quería pues, hacer el cálculo con la otra. Es en esa estructura, pero realmente sigue siendo la 82. Solo que acá en estas, pues lo que cambia es que, por ejemplo, la fracción ya aparece con el símbolo, ¿sí? Así con el símbolo de fracción como tal es un poco más fácil ingresar datos. Pero entre el 82 y las otras, pues las funciones, o sea, traen más funciones, ¿verdad? Y también algunas tienen como una mejor estructura para ir ingresando datos. Pero de igual manera, pues, por muy básica que sea, pero siempre que sea científica, nos ayuda para la mayoría de cálculos que vamos a estar haciendo acá en mate. Probablemente para otros cursos, pues sí, se puede dificultar un poco, pero lo que estamos viendo ahorita sí nos funciona con una calculadora científica, especialmente porque ahorita el otro ejercicio que voy a hacer, ya vamos a utilizar los ángulos y vamos a recordar un poquito lo que platicamos el día viernes. Pero las diferencias son las funciones, ¿sí? Son las funciones que se tengan realmente. Entre, pues, más grande es el número, tiene más funciones, ¿verdad? Ok. Bien, ya tenemos el dato del área, ya no lo determiné acá, pero me lo pueden indicar. ¿Cuál es? A mí me salió 374.53. A mí igual, ingeniero. Igual. ¿A todos? Sí. Sí. Metros cuadrados, porque estamos hablando de área. Cuando hablamos de área, son unidades cuadradas. Bien, entonces acá tendríamos el área de todo este triángulo. ¿Sí? El área pues, de este triángulo, entonces serían 374.53 metros al cuadrado. Si no superamos la dimensional, colocamos unidades elevadas al cuadrado. U al cuadrado. Cuando no sepamos cuál es, utilizamos la letra U, por favor. Bien, entonces, así como está el 7, lo utilizamos de referencia para el 8, ¿sí? Acá les voy a mostrar el 8. El 8, pues es un poquito más complejo porque hay dos triángulos realmente. Para el 8, la figura es esta, su dibujo es esta que aparece acá. Son dos, realmente es un terreno, ¿sí? Solo que pues un cuadrilátero en este caso, pero dividido a la mitad. Podríamos decir un terreno como tal. Y se forman dos triángulos, ¿sí? La diferencia acá es que los lados están expresados así. Desde A a B, esto vale 33. De B a C, 49. De C a D, 40. De A a D, 45. Y de B a D, 55, ¿sí? Esta es la diferencia, digamos, que cómo está estructurado cada lado, que acá no nos dice A, B, C, D, sino que ya traza dos puntos, o sea, nos da de referencia desde el punto B a C, por ejemplo, vale 49. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, identificar que acá hay dos triángulos. Primero calculamos el área de uno con semiperímetro, luego el del otro, y al sumarlas me da el área total. O lo puedo ir haciendo, pues, directamente, ¿verdad? En el caso del 8. ¿Se comprende? Sí. Miss, ¿y habría que comprobar eso, no? ¿O solo así haciéndolo está bien? No, sí, está bien, la verdad. Sí, bueno, siempre cuando no comentamos algún error, vamos a llegar al resultado correcto. Porque acá para comprobar, realmente tendríamos que ir despejando las áreas, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Para saber si a partir de esta área ya determinada y J es a S, por ejemplo. Entonces, toma base al plantear el 8. Recomendaron esto estudiándolo hoy, ¿sí? Porque si no, nos vamos a ir quedando
atrás. Recordemos que ya tenemos un tema de evaluación que son las aplicaciones que no se evaluaron en el primer parcial y se van a evaluar en el segundo. Este es otro tema que va a estar sujeto también a evaluación, toda la parte de geometría plana. Bien, ahora veamos el 9, por favor. El 9 va a ser también un triángulo, solo que es otra tercera forma o tercera manera de encontrar el área. Entonces, el 9, pues el enunciado es bastante corto, dice, encuentra el área del triángulo, ver figura 8. Y la figura 8 es la que aparece acá. Pues por favor, dibujemos todos la figura 8. Y ahorita la resolvemos. Esta va a ser la tercera manera de encontrar áreas de triángulos. Aquí ya vamos a utilizar en cuenta el ángulo que se forma entre estos dos lados, que serían los dos rayos. Recordemos que un ángulo era la unión de dos rayos que se intersectan entre sí en un punto de partida o de origen que se llama vértice. Toda la parte teórica está ya en el documento. Ahí también recomendación vayan pues consultándolo, ¿sí? Para tener los conceptos un poco más claros. Acá vimos pues en términos generales, pero en el documento hay otros aspectos más detallados. Por favor, dibujemos todos este triángulo, la figura 8, y ahorita la planteamos acá en la pizarra y la resolvemos. Va a ser la forma 3 de calcular áreas en triángulos. Dimensionales en metros, ¿no? Vamos a ver. Acá aparecen centímetros, ¿sí? 29 centímetros y 45.5. Bien, entonces tenemos el siguiente esquema, pues un triángulo parecido al anterior. Entonces, si tuviéramos este triángulo y nos piden determinar el área, hay una tercera forma o tercera manera de realizarlo, en la cual pues ahora vamos a utilizar la siguiente información. Acá vemos que sabemos cuánto valen estos dos lados y al intersectarse se forma un ángulo, ¿sí? Podemos decir que estos dos lados pues son los rayos realmente, ¿sí? Recordemos el concepto de ángulo. Entonces, cuando conozco dos lados de un triángulo y el ángulo que se forma entre esos dos lados, cuando se cruzan acá hay una abertura, puedo aplicar otra fórmula, ¿sí? Esto también, pues, por favor, vayan copiando ahorita y después cuando ya tengamos, pues, un formulario como tal, las vamos agregando, si no aparece. Pero esta sí es bastante básica, que sí la encontremos fácilmente. Bien, cuando es esa situación, conozco dos lados del triángulo, el ángulo que se forma entre ellas, la fórmula a aplicar es la siguiente: 1/2 de A por B por el seno del ángulo. Normalmente los ángulos se expresan con letras griegas, alfa, beta, teta, gamma, etcétera, para identificarlos. Esa sería la fórmula o la ecuación a utilizar para determinar el área cuando conozco dos lados del triángulo y el ángulo que se forma entre esos dos. Ahí ven, pues es de forma general, ¿sí? Acá pueden ir C y D, por ejemplo. Lo que representa es los lados, ¿sí? ¿Cuánto valen los lados que sí conocen? Entonces, se cumplirá esta fórmula
con la información que tengo. ¿La puedo utilizar? Sí. Sí. Lo que tenemos que hacer pues es sustituir valores, ¿verdad? Entonces, área va a ser igual a 1/2. Esto de hecho también lo pueden interpretar como 0.5, no hay problema. Por A, pues cualquiera de los dos lados, ¿sí? Acá está así, por eso lo interpreté de esa manera, así está en el ejercicio. Pero como aquí es un producto, recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Algo importante acá. Muy probablemente en sus calculadoras no aparezca esta tecla CEN, estas 3 letras, sino que aparezca de esta forma, ¿sí? Les aparece como SIN o como CEN. Como sin. Sí, ok. SIN es lo mismo, sigue siendo el CEN del ángulo. Solo que antes de calcularlo vamos a hacer la siguiente aclaración. Recordemos que cuando vimos el slide que contenía los diferentes sistemas de medición de ángulos, había uno. Entonces, el ángulo como universal, digamos, una medida de referencia que normalmente se usa en geometría, o la más común, es expresarlo en el sistema sexagesimal, donde pues la base es el número 60, ¿sí? 60 segundos un minuto, 60 minutos un grado sexagesimal y 360 grados, pues una circunferencia o una vuelta en el plano cartesiano. De los grados que se mencionan, si no indican que son gradianes o son pi radianes, si el problema no lo indica, estos van a ser grados sexagesimales. ¿Sí? Si no se indica, vamos a tener que esta pues es el ángulo general, por ejemplo, ¿sí? En grados sexagesimales. Entonces, cuando suceda eso, aquí sí es importante en ángulo tener en cuenta lo siguiente. Si yo sé que estos son grados sexagesimales, entonces su calculadora tiene que estar en el modo D, ¿sí? Que hace referencia pues a degree, ¿sí? A grados como tal. Entonces, antes de hacer el cálculo, por favor, cerciorémonos todos que sus calculadoras tienen este modo, ¿sí? Si no aparece el modo D, vimos cómo desarrollarlo, ¿verdad? Si tenemos la calculadora normal, por decirlo así, 2 veces modo y ahí les aparecen las opciones y presionan el número que corresponde. ¿Tiene? ¿Perdón? Aparece como DEG, algo así de G. Sí, Okay. el degree. Entonces presiona la tecla que está debajo, que no sé si es 1 o 2, creo que es el 2, ¿verdad? O el 1. Todos tenemos ya nuestra calculadora en modo degree, de grados. Sí. Ok, entonces ahora sí, cuando ya tenemos eso, por favor procedemos a sustituir. Acá pueden ir haciéndolo pues paso a paso, por ejemplo. Seno de 50 grados, los grados se colocan, hay una tecla también en la calculadora que tiene los puntitos y las comillas. Entonces presionamos seno de 50 grados por 29 por 45.5 por 1/2 y acá nos debería de dar el área. ¿Cómo se ponían las comillas, ingeniera? Hay una tecla en la calculadora, ¿sí? Y bueno, no sé si acá logran visualizar bien, es que no tengo no encuentro la otra, pero es esta tecla, ¿sí? La que aparece acá. Ay, ingeniera. El circulito y las comillas. Entonces, seno de 50 grados por 29 por 45.5 por 1/2. Nos queda a todos 505. ¿Sí? Sí. Ok. 505 ya aproximado sería 0.40. En este caso, centímetros al cuadrado, ¿sí?
centímetros cuadrados. Solo a manera de práctica, por favor, hagamos lo siguiente. Por favor, cambien ahora el modo a sus calculadoras y coloquémoslo en gradianes, ¿sí? En la letra G, por favor. Cambiemos ahorita el modo para que vean la diferencia, ¿sí? Y la importancia cuando estemos trabajando ángulos y ver qué modo es el que hay que aplicar. Cambiémoslo todo a gradianes. Que les aparezca la letra G ahora en la pantalla. ¿Ya les aparece? Ya. Ok, entonces ahora volvamos a hacer el cálculo. Y me dicen si les da la misma área, por favor. A mí no. No, ingeniero. Ok, ¿cuánto les da? 466.51. 36, ¿sí? ¿Será lo mismo que 505? No. No, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces ahí la importancia cuando estemos trabajando ángulos, que tengamos claro el modo que hay que utilizar en sus calculadoras. Porque, por ejemplo, si alguien lo hubiera hecho así, sin haber cambiado, ahí el ángulo, la calculadora se lo leyó como gradianes, ¿sí? No como grados sexagesimales. Y si estuviera en modo R, la calculadora estaría leyendo eso como radianes. Entonces también cambia. Recordemos que cambiaban los factores de conversión. En el sistema sexagesimal, 90 grados cada cuadrante. En el centesimal, 100 grados cada cuadrante. Ahí hay una diferencia. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, por favor, cuando se den ángulos, ¿sí? Cuando se den ángulos. Si no les indica que son gradianes o radianes, automáticamente son grados sexagesimales. ¿Sí queda claro? Eso es importante, porque si no, eso nos cambia completamente el resultado del área, en este caso. Por eso les pedí que lo calcularan con otro modo para que veamos que no es lo mismo. Consulta, ¿cómo se hace para cambiarlo a gradianes? Disculpe. ¿Qué tipo de calculadora tiene? 570. 570. Sí. Ah, ok. Entonces creo que en la suya presione Shift y modo, por favor. Ajá, ya me salió. Muchísimas gracias. ¿Es un menú o algo así? Bueno, es que depende del tipo de la calculadora. ¿Sí? Gracias. Entonces selecciona la opción, el número que le aparezca a esa opción correspondiente, ¿verdad? Bien, ¿se comprende, jóvenes? Sí, que por favor tener eso en cuenta cuando nos hablen de ángulos, ¿sí? Hay que fijarnos mucho en el modo que esté en sus calculadoras. Y aquí sí es indispensable, por favor, pues que sea una calculadora científica, porque las más básicas, por ejemplo, no todas traen las funciones ya de trigonométricas, que de hecho seno es una función trigonométrica. Aquí sí va a ser necesario eso, por favor. Bien, ahora hagamos el último y con eso finalizamos la clase del día de hoy. Bueno, entonces estas son las tres formas de encontrar áreas de un triángulo, por favor. Ahí las pueden, cuando estén estudiando, las pueden ir repasando nuevamente y ver que existen ciertas diferencias. Y el último que vamos a ver hoy, con este finalizamos, es ahora ya ver también el teorema de Pitágoras, pero de otra manera, con otra aplicación. Entonces vamos a ver el ejercicio 12, por favor, y mañana vamos a ver el 13, que los dos toman en cuenta el teorema de Pitágoras y también el teorema que se llama triángulos semejantes o semejanza de triángulos. ¿Sí, Juan Franco? ¿Tiene una duda? Sí, tengo una duda, Miss. ¿Los gradianes es en sistema centesimal o en el otro? Centesimal, ¿sí? Ah, bueno, eso sí. Y los radianes
es en el sistema radial. Gracias. ¿De acuerdo? Ahí si observan la presentación es el penúltimo slide, ahí aparecía el cuadrito. Y de hecho en el documento también está, de ahí lo tomé de referencia. Bien, ahora veamos el 12. Aquí en el 12 ya no hay un esquema como tal, hay que desarrollar. Y más comunes en la planta de trigonometría. Una persona se aleja caminando de un poste cuyo foco de luz está a 6 metros por arriba. La persona tiene una estatura de 2 metros. ¿Cuánto mide la sombra de la persona cuando al poste? Los rejantes. Entonces aquí vamos a ver una nueva aplicación en la parte de geometría. Estos problemas de la sombra, el foco, etcétera, son bastante básicos en la parte tanto de geometría y trigonometría. Bien, entonces hay que hacer un dibujo, ¿sí? ¿Cómo creen que nos quedaría el dibujo o el esquema? Tiene que haber una persona. ¿Qué más tengo que dibujar? El poste, digamos, ¿Poste? Sí, correcto. y la superficie del suelo. Sí, el suelo o la base. Y lo siguiente. Entonces, por favor, vamos a ver cómo nos queda el dibujo. Y dependiendo, pues, la información que acá tengamos de referencia. Entonces, acá tengo, ¿sí? Que tiene un foco o una lámpara. A partir de la cual se va a estar iluminando. Entonces luego hay una en la superficie y más adelante hay una persona, ¿sí? Hay una persona que mide 2 metros, ¿sí? Entonces hay una persona acá. Entonces esta luz que va emitiendo pues el foco genera una sombra a través de la persona, ¿sí? Genera una sombra a través de la persona. Entonces tenemos acá lo siguiente, esta altura del poste, ¿de cuánto es? Ahí le he indicado. De 6 metros. Porque acá decía que se encuentra un foco a 6 metros por arriba del suelo. Entonces, entre el suelo y el foco, pues hay una distancia, o una altura en este caso, de 6 metros. La persona mide 2. Hay una distancia de 10. De 10, ¿correcto? De la persona hacia el poste, ¿sí? Entonces acá van a ver 10 metros de distancia. ¿Qué tengo que averiguar? La sombra, ¿sí? Tengo que saber cuánto vale la sombra. En este caso a la sombra le voy a colocar X, ¿sí? X vamos a indicar que es la sombra. X va a ser igual a la sombra de la persona, que esto sería entonces una longitud, ¿sí? Lo que tengo que averiguar ahí es una longitud. Entonces, acá indicaban aplicar semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos es la siguiente expresión. Es un teorema desarrollado por una persona pues, de apellido Mileto, ¿sí? Hay un teorema específicamente para los triángulos semejantes, en el cual, pues, ¿por qué se llama así? Porque vamos a tener la semejanza de triángulos, lo que relaciona son 2 triángulos como tal. Nos indica que a partir de un triángulo rectángulo mayor, si le queremos llamar así, se pueden formar varios triángulos rectángulos, pero más pequeños, ¿sí? Se pueden formar otros más pequeños. En este caso se toman como referencia 2. Entonces,
Si tomo de referencia el triángulo grande, pues voy a decir que esta sería la altura mayor, ¿sí? La parte de abajo, pues sería la base menor, si lo quiero interpretar así. O si quiero seguir, cambiemos las letras, ¿no? Para seguir relacionándolo con Pitágoras. En vez de H va a colocar A, que teníamos los dos catetos, ¿verdad? A y B. Y al tener acá, a partir del triángulo mayor, formar uno más pequeño, acá adentro, las medidas cambian. Eso también vale el cateto A, pero más pequeño. Entonces voy a colocar una A mí, ¿sí? Y acá la base del triángulo, que sería el cateto B, mide B, pero un dato más pequeño que a este, ¿sí? Entonces, ¿qué indica la semejanza de triángulos? Indica lo siguiente, que si yo relaciono el lado A mayúscula y B minúscula serán lo mismo, que los lados proporcionalmente son proporcionales a los lados del triángulo más pequeño. ¿Sí? Acá, si se dan cuenta, estoy formando una proporción. Eso es mate 1, es una igualdad de dos razones, donde si conozco tres lados de la proporción, puedo encontrar el otro dato. Eso lo vimos también, cómo calcular valor desconocido. Entonces, ¿creen que este esquema lo puedo llevar a esta situación? ¿Lo podría plantear? Bien. Sí. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo siguiente. Acá, si quieren, podemos usar otras letras para evitar cierta confusión. C y D, por ejemplo. Pero de esta manera creo que también es fácil de digerir la información. Bien, la otra, entonces, ¿cómo llevo la semejanza de triángulos? Que me indica que los lados de un triángulo mayor son proporcionales a otro más pequeño que se forma dentro de ese triángulo. Pues lo puedo aplicar acá. Entonces, diríamos que A mayúscula serían los 6 metros que hay desde la base del suelo hacia el foco. ¿Cuánto valdría B mayor o B mayúscula? 10 más X. Correcto, sí. 10 más X, ¿sí? Esta B mayor debe medir 10, que es correcto, pero también le debemos de sumar X, que es la sombra. Si yo mido desde la sombra hacia el poste, 10 más X. Si solo mido del poste a la persona, 10, pero el rectángulo o el triángulo no finaliza acá, ¿sí? Sino que finaliza hasta en esta esquina. ¿Cuál sería A menor o A minúscula? 2. ¿Cuánto valdría B minúscula? Solo la X. X. ¿Sí? B minúscula sería este lado. Entonces, si yo quiero aplicar mi semejanza de triángulos, es esta proporción. Se relaciona los lados del triángulo mayor con los lados del triángulo menor y son proporcionales. Estas cantidades son proporcionales. Estas medidas, si una aumenta, la otra también. Si la otra disminuye, si A disminuye, B también estaría disminuyendo. Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues plantear esta misma proporción, solo que ahora con esta situación, lo que está acá en morado. Entonces, ¿A cuánto valdría acá? ¿Cuánto vale A? 6 metros. 6. 6. 6 es AB. ¿Cuánto vale B mayor? Todo está identificado acá. 10. 10. 10 más X. Sí, vale 10 más X. Solo vamos a hacer acá. Bueno, un pequeño cambio para hacer la siguiente relación, ¿sí? Porque esto nos puede generar un poco de cierta confusión. Vamos a relacionar acá. Es pues, prácticamente lo mismo, solo que expresado de otra manera. En un lado de la proporción voy a colocar, mejor expresado de esta forma, la altura, ¿sí?
y en el otro lado las bases, para poder interpretarlo de la siguiente manera. La proporción se va a seguir manteniendo. Entonces, cambiaríamos esta situación de la siguiente forma. Si dejo en un solo lado la altura, entonces tendría que A es a la altura mayor, es a la altura menor, ¿sí? Y en el caso de dejar las bases en el otro lado, lo tendría de esta forma. Así lo vamos a interpretar de una mejor manera, ¿sí? La proporción se sigue manteniendo. Si disminuye acá a esta altura, la de la persona también estaría pues disminuyendo, ¿sí? O este lado, realmente. Conforme yo lo vaya bajando, lo vaya corriendo, esta altura también es más pequeña. Entonces, expresado de esta forma, pues yo diría que 6 es ¿a cuánto? La altura mayor la relaciono con la altura menor. ¿Cuánto mide la altura menor? 2. 6 es a 2. ¿Cómo? Ahora relaciono las bases. ¿Cuánto mide la base mayor? Acá está expresado. 10. O B mayúscula. A 10 más X, ¿verdad? Sí, 10 más X. 10 más X. Dividido el valor de la base menor. ¿Cuál dijimos que va a ser la base menor? X. B. X. La base menor va a ser X. Entonces, de esta forma tengo la proporción expresada así, relacionando en un lado de izquierdo de la proporción la altura y en el lado derecho el valor de las bases. ¿Qué despejaré? Me piden despejar X. ¿Qué tipo de ecuación nos da ecuación? Ahorita son expertos en ecuaciones. ¿Qué tipo de ecuación tengo acá? Una lineal. Una Fraccionaria. 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 Acá, al tener una proporción, algo bastante sencillo es hacer esto, un producto cruzado. Es decir, que 6x va a ser igual a 2 por 10 más x. Esto, el producto cruzado, también es mate 1. Ahí estamos practicando esta parte en proporciones. De esta forma, pues voy despejando x. Acá tendría lo siguiente. 2 por 10, 20. Y 2 por x, 2x. En un lado de la igualdad las x y en el otro el término independiente. 2x estaría restando en el otro lado. Entonces tendríamos 4x igual a 20. X es igual a 20 cuartos y esto es igual a 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué representan esos 5? La sombra. La sombra, ¿sí? 5 metros de sombra, ¿sí? Aunque 5 metros pues, es la longitud de la sombra como tal. De esta forma. Mañana vamos a plantear el 13 también con semejanza de triángulos para volver a poner en práctica este teorema, ¿sí? Que nos sirve bastante, especialmente para ese tipo de ejercicios, de averiguar cuánto vale la sombra, la distancia que hay de una persona a un poste, a un foco, etcétera. Lo vamos a ir desarrollando. Solo que mañana lo vamos a ver con un ejemplo de una aplicación forestal para determinar altura de un árbol, ¿sí? Altura de árboles. Bien, entonces con esto finalizamos, ya estamos pues bastante fuera de tiempo de la clase. No sé si hay alguna duda al respecto. Mañana arrancamos con el ejercicio 13 que tiene relación con esta parte de la semejanza de triángulos. ¿Cuáles hay que resolver, ingeniero? Mañana vamos a plantear acá el 13. Si quieren lo pueden ir viendo también, ¿sí? De manera de práctica. Gracias, ingeniera. Feliz día. Gracias, igualmente, feliz día. Nos vemos mañana en clase, por favor. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, igualmente. Ingeniero,